Bueno, pues con este escenario tan convulso hemos pedido a José María Aznar, expresidente del Gobierno, que nos acompañase en Espejo Público. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por hacer un hueco. Encantado. En su Mucho agenda. gusto. Tenemos mucho que preguntarle y empiezo, si le parece, por este estrangulamiento energético que vivimos sin precedentes. Acabamos de ver cómo el Gobierno improvisa, hace suya una propuesta que Núñez Feijóo hace unos meses le planteaba, que era la de rebajar el IVA, pero tampoco parece la solución definitiva, ¿no? Lo milagroso es que se da el botón y se encienda la luz, porque realmente la situación no puede ser más complicada y confusa, ¿no? Yo sinceramente creo que los europeos, entre las muchas reflexiones que debemos de hacer, tenemos que hacer una, y es que los compromisos que tenemos adquiridos desde el punto de vista energético no los podemos cumplir. Y por lo tanto, una cosa es el camino hacia las energías renovables y otra cosa es la transición energética que se ha diseñado. La transición energética que se ha diseñado no es viable, no se puede cumplir. Y que no se puede cumplir lo demuestra todo esto que estamos viviendo. Y lo demuestran otras cuestiones, otros ejemplos muy claros. Es decir, no es posible defender que se mantienen los mismos criterios y los mismos objetivos que se tenían de transición hacia las renovables cuando Alemania está abriendo centrales de carbón. Es que no es posible. O Austria está abriendo centrales de carbón. O Holanda ha dicho que está abriendo centrales de carbón. No es posible. Entonces yo creo que Europa tiene que hacer una reflexión muy profunda, política, estratégica y económica. Y dentro de la económica, la energía es absolutamente fundamental. Vivimos casi la tormenta perfecta, ¿no? Vemos ese estrangulamiento energético, subidas de los tipos de interés, un crecimiento económico que se está estancando. Incluso Estados Unidos, la Reserva Federal, ya advierte que podría entrar en recesión. ¿Cuál es el panorama que nos espera pasado el verano? Porque la sensación es que estamos ahora en una burbuja, pero en otoño van a llegar los problemas de verdad. En mi opinión personal, va el mundo hacia una recesión. Vamos a vivir una recesión y será una recesión dura y larga. La recesión ya ha empezado, de hecho, en los Estados Unidos y la recesión va a llegar a Europa. Llegará un poco más tarde, pero va a llegar. Pero vamos a vivir momentos de recesión, momentos con alta inflación. Y entonces eso crea un panorama muy complicado. Por eso los países que no han hecho los deberes van a tener más problemas. Los países que han hecho algunos deberes van a tener menos problemas. Los países como España, que no los hemos hecho y que seguimos gastando y gastando y gastando y sin hacer un plan de consolidación serio, pues nosotros vamos a tener serios problemas. Y vamos a tener serios problemas para afrontar nuestro déficit, para afrontar nuestra deuda, para afrontar nuestro crecimiento, para afrontar nuestro pago de pensiones, para afrontar todo lo que es fundamentalmente una economía sostenible. Cuanto más tardemos en hacerlo, pues más alto será el precio que paguemos. Ayer le preguntamos precisamente a Nadia Calviño, la vicepresidenta económica, por esto, y nos decía que ella no tenía ninguna instrucción por parte de Bruselas de aplicar políticas de austeridad, de plantear un plan de consolidación fiscal. A veces da la sensación que el gobierno vive en una realidad paralela. Es que no es cuestión de que Bruselas te diga lo que tienes que hacer. Se supone que el gobierno de España tendría que saber lo que tiene que hacer, ¿no? Y se supone que cuando se tiene un déficit estructural más del 5%, mayor del 5%, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir eso que vives muy por encima de tus posibilidades y que no puedes vivir todos los días por encima de tus posibilidades. Como, perdón por el ejemplo, esta casa no sería viable si viviese todos los días por encima de sus posibilidades y todos los días por encima de sus posibilidades. Bueno, pues una familia, una empresa, un país le pasa exactamente lo mismo, ¿no? Con un 120% de deuda no te hace falta que nadie te diga que la tienes que reducir. Es que si se suben los tipos de interés, a lo mejor es que no la puedes pagar. O tienes un coste de pago tan alto que te estrangula la economía y entras en otras crisis que ya hemos vivido anteriormente. Entonces eso no hace falta que te lo diga nadie. Hace falta simplemente tener un poco de cabeza, un poco de sentido del Estado, de sentido de la economía, de sentido de lo que va a pasar y decir, España necesita un plan importante de consolidación de cuentas públicas que haga la economía del país viable, sostenible, competitiva y que cree oportunidades para la gente, y no lo tenemos, desgraciadamente. ¿Y usted, presidente, ve a este gobierno capaz de implementar un plan así? Absoluta. Es decir, ¿hay un socio de gobierno como Unidas Podemos dispuesto a aplicar medidas de austeridad, recortes? Absolutamente imposible. No. Aquí, es más, se está gastando y gastando más cada vez, ¿no? Se está metiendo cada vez más gasto en la economía, gasto de carácter estructural, que está haciendo que nuestros desequilibrios sean todavía mayores, ¿no? Y entonces eso es lo que tenemos que corregir, ¿no? Con este gobierno es imposible, pero le voy a decir más.
Lo que necesitaría España serían unos grandes acuerdos para 10 o 15 años. Para hacer viable el país y sostenible el país 10 o 15 años. Y que esos acuerdos durasen ese tiempo. Eso va a ser muy difícil. Por lo tanto, el gobierno que venga, que vendrá un gobierno nuevo, espero. ¿Lo da por hecho, que estamos ante un cambio? No, yo no lo doy por hecho. Digo, es que espero que venga. Pues entonces va a tener una tarea muy complicada, ¿no? ¿Qué mensaje trasladaría usted a los telespectadores que nos estamos viendo y que seguramente se habrán preocupado escuchándolo usted diciendo que estamos a las puertas de una recesión mundial? Porque estamos viendo que nos suben los precios, que la inflación está desbocada, que los tipos de interés, el Euribor ya nos está subiendo y que el Banco Central Europeo anuncia subidas para el 21 de julio. Claro, la gente hace cuentas y ahora mismo la cesta de la compra ya está absolutamente descontrolada. Claro, pero ¿cuál es el panorama que les espera? Lo que yo explicaba antes es, por ejemplo, podemos echar la culpa de la inflación a la guerra de Ucrania. Y no es verdad. Tiene una parte de culpa, pero la inflación empezó antes, el fenómeno de la inflación. Lo que pasa es que mucha gente decía, esto no tiene importancia, esto es una cosa, va a ser una cosa verdad. La inflación es el peor impuesto que puede tener un salario. Pero si además de tener el peor impuesto que puede tener un salario, que es la inflación, un salario pequeño, mediano, alto, es el peor impuesto que puede tener porque se come el salario. Si además de eso lo que te hacen es cargarte de gastos para que tengas que pagar más impuestos, pues es evidentemente estás viendo el mundo al revés, ¿no? Entonces a la gente, yo creo que a los ciudadanos hay que decirles la verdad de la situación. Vivimos en una situación complicada, en una situación en la que el país tiene que ser sostenible. España tiene capacidad, pero tiene que poner en marcha sus capacidades. Si no las pones, evidentemente, pues las cosas no van a salir, ¿no? Ya lo vivimos en el año 2008-2009, cuando se negaba la realidad de la crisis que venía. Bueno, se negaba, y España entró en una situación que le llevó prácticamente al colapso. Y yo no digo que esta situación vaya a ser la misma, digo que vienen tiempos muy complicados y que la gente lo tiene que saber y que tenemos que decir, vamos a tener todos que hacer un esfuerzo para hacer al país viable y sostener la situación. Pero da la sensación de que ahora mismo el ajuste se está haciendo sobre todo en el sector privado. Lo digo porque el Gobierno sigue insistiendo en que las pensiones se van a indexar a la inflación, los sueldos de los funcionarios también. Bueno, pero ¿Eso es viable? Es que es muy fácil. Es decir, yo indexo las pensiones a la inflación, pero la Seguridad Social tiene un agujero de decenas de miles de millones de euros. Y entonces tiene que pedir préstamos para pagar las pensiones. Pues eso es engañar a los pensionistas. El gobierno anterior, el gobierno del señor Rajoy, hizo una reforma muy razonable del sistema de pensiones, con un factor de sostenibilidad que garantizaba las pensiones durante mucho tiempo en España. Eso se ha deshecho. Y ahora se liga las pensiones con la inflación. Ligar pensiones y salarios con la inflación es condenar a España a un escenario económico catastrófico. Ya lo saben. Y eso hay que decirlo con estas palabras. Catastrófico. Es imposible, es inviable ligar las pensiones y los salarios a la inflación. Y por lo tanto, hay que ser, y los que tengan el liderazgo político y el liderazgo económico y el liderazgo social, tienen que tener el coraje de decir los españoles, tenemos que hacer cosas. Eso tiene que tener una situación política que te lo permita. Y desgraciadamente, no estamos en esas circunstancias. Viendo que no funciona el tope al precio del gas, veremos qué pasa con la rebaja. El tope de gas está funcionando en Francia, que es el que está comprando. Sí, de eso hablaremos luego con Carlos Segovia, porque efectivamente les estamos subvencionando mucho a los franceses. Sí. Pero más allá de esos efectos colaterales, hemos visto que la rebaja del IVA va a suponer 60 euros en un recibo anual, no es mucho, y el gobierno se centra siempre, y tiene una batalla interna con eso, en el impuesto a las eléctricas, que son un poco el chivo expiatorio. Nos hablan de los impuestos y de los beneficios caídos del cielo. ¿Es viable ese impuesto? ¿Cree que esa es la solución? Es una manera de crear un marco de inseguridad jurídica en el país que es innecesario. Del mismo modo que se dijo, no, pues España es una isla energética y tenemos que tener unas medidas especiales para nosotros. Que eso nos recuerda a aquellos tiempos lamentables en los cuales se decía, como España es diferente, nosotros podemos hacer otras cosas, ¿no? Pues no. Y la prueba es ¿qué efectos ha tenido eso? ¿No? Ha tenido que aquellos que se iban a beneficiar de esa reducción son resultamente lo que están pagando más caro en este momento la energía. Y que los franceses nos están comprando la energía más barata en España.
que es lo que pasó con la medida populista de la gasolina. ¿Qué pasaban? Los franceses y los portugueses venían a poner gasolina. Sigue pasando. Y sigue pasando. Pues como ¿qué ha resuelto eso algo? No, no ha resuelto nada. Yo creo que las empresas eléctricas necesitan que cojan con contratos a largo plazo, necesitan marcos legales estables. Lo que no necesitan es ver los inversores del mundo cómo un gobierno pues reacciona de manera absolutamente exagerada, castigando a las empresas sin tener un marco energético razonable, sin explicar, vamos a ver, ¿qué pasa en España con el suministro de gas? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo está la situación con Argelia? ¿De dónde podemos conseguir más gas? ¿Podemos cumplir nuestros objetivos de la transición energética? ¿O ahora que dependemos de otros con el gas, vamos a hacer una transición energética que nos haga depender de otros? Porque hay que explicarle a la gente que las energías renovables son deseables y buenas y mejores que las energías fósiles. Y hay que ir a ello. Pero que las energías renovables nos hacen dependientes también de otros países. Y por lo tanto tenemos que hacer transiciones que sean útiles. No vaya a ser que en el caso europeo resulte que vamos a dejar de ser dependientes de Rusia, pero vamos a pasar a ser todavía más dependientes de China o de otras zonas del mundo. Porque esas energías necesitan minerales, necesitan materias primas que solo están en esas partes del mundo. Presidente, ¿qué va a pasar con la guerra de Ucrania? ¿Qué pronostica usted que va a ocurrir? Lo digo porque todo lo que estamos contando guarda relación, incluso se nos amenaza con un posible corte del gas en invierno, pues depende, lo más crudo, digamos, depende de lo que se quiera. Invierno europeo. Depende de los objetivos, ¿no? Putin fracasó en su primer objetivo, que era cambiar el régimen en 48 horas, pero está concentrado en el segundo objetivo, que es apropiarse del 25 o el 30% de Ucrania, por lo menos. El objetivo de la OTAN, el objetivo occidental, era fundamentalmente mantener la integridad territorial de Ucrania. Si se mantiene la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, eso significa una cosa, que las fuerzas rusas que no ocupan Ucrania tienen que ser expulsadas. Bueno, en este momento, al comienzo de la guerra, Putin controlaba el 7% del territorio de Ucrania. Ahora controla prácticamente el 25% del territorio de Ucrania. Quiere decir que los objetivos occidentales de mantener la integridad territorial y de Ucrania y de rechazar a las fuerzas rusas en una guerra defensiva no se están cumpliendo. O si no se están cumpliendo, lo que tendrán que reflexionar los líderes, por ejemplo, los líderes de la OTAN en Madrid ahora, es ¿qué hacemos? ¿Vamos a armar al ejército ucraniano todavía mucho más para conseguirle que tenga capacidad de contraataque y que tenga capacidad de expulsar a las fuerzas rusas? ¿Vamos a intentar convencer a Zelensky de que tiene que llegar a un acuerdo y entregar el 25% de Ucrania? No parece estar por la labor Zelensky. ¿Cómo? Cuando se lo insinuó Macron, se enfadó muchísimo. Zelensky lo está por la labor, pero hay otros que están por la labor y que lo están deseando, ¿no? ¿Qué otros? Y lo demuestran todos los días. Pues mire, usted acaba de citar uno, ¿no? El presidente de la República Francesa, pero el canciller alemán también está deseando llegar a un acuerdo con los rusos, ¿no? Y por lo tanto, está empezando. Una de las ventajas que habíamos tenido, que es el reforzamiento de la OTAN, está empezando a haber serias divisiones en la OTAN. Se resquebraja esa unidad que hemos visto tanto en Europa como en la OTAN. Estamos ante una guerra larga, y esa guerra larga, el problema que tiene es que Putin sabe muy bien cuál es su objetivo. Pero nosotros estamos dudosos en cuanto a nuestros objetivos. Y si mantenemos los mismos objetivos, tenemos que poner los medios para conseguirlo. Porque una salida mala de la guerra para el Occidente, una salida con un acuerdo malo, negativo, un mal acuerdo, va a traer consecuencias muy graves para el mundo occidental y muy peligrosas, ¿no? Para la estabilidad del mundo. No hay que olvidar, Susana, que la gran confrontación que estamos viviendo es Estados Unidos y China. Eso es. En los años 50 del siglo pasado hubo la guerra de Corea. Pero la guerra de Corea, la gran confrontación era Rusia y la Unión Soviética y los Estados Unidos. China invade Corea, pero no es el actor principal. Ahora Rusia invade Ucrania, pero no es el actor principal. El actor principal es China. Y por lo tanto, todo lo que pase con Ucrania será un escenario secundario de la gran competencia y la gran confrontación, que es la del mundo occidental y los Estados Unidos en especial con China. En este nuevo orden mundial se celebra en 6 días una cumbre importantísima de la OTAN en Madrid.
que vemos está generando ahora mismo diferencias también en el gobierno de coalición, porque Unidas Podemos no es demasiado partidaria. Pero ¿qué espera usted de esa cumbre? Bueno, tiene que definir un nuevo concepto. Espero esta reflexión. Espero que Finlandia y Suecia sean aceptadas. Espero un reforzamiento de la capacidad de la OTAN. Espero que estos compromisos, en estos momentos difíciles, nosotros tenemos compromisos de defensa muy inmediatos que tenemos que cumplir. Eso espero. Es la primera cumbre de la OTAN que se celebra en España, se celebró en el año 97. Yo tuve la suerte de organizarla y de presidirla entonces como presidente del gobierno. Así es. Y fue la cumbre en la que se amplió la OTAN por primera vez. Se amplió a Polonia, se amplió a la República Checa, se amplió a Hungría. Fue la cumbre en la que se ratificó el acuerdo de colaboración entre la OTAN y Rusia. Y fue la cumbre en la que se estableció el acuerdo de asociación entre la OTAN y Ucrania. Quiero decir que todas esas cosas, y la cumbre en la cual España entra en la estructura militar de la OTAN. Ahora tenemos una cumbre en un momento determinante, en un momento de guerra, en un momento especialmente delicado. Tenemos que redefinir nuestros objetivos, reafirmarnos en nuestra capacidad como alianza, extender nuestras alianzas y nuestros aliados, y nosotros los españoles procurar que la alianza mire un poco más hacia el sur. ¿Por qué hacia el sur? ¿Le preocupa que el gobierno haya tenido dos conflictos con dos aliados estratégicos del Magreb, como son Marruecos y Argelia, en apenas un año? Yo lamento mucho decir, porque no me gustan esas cosas, pero que de los desastres diplomáticos que he visto en los últimos tiempos, uno de los más notables es el que ha organizado este gobierno con Marruecos y con Argelia. Con Marruecos ha dado un paso insólito. O sea, que el rey de Marruecos lea la carta del presidente del gobierno de España por el cual se cambia la política de 40 años sin dar cuenta de ellos ni al gobierno, ni a la oposición, ni hacer un debate parlamentario, ni nada, ni se sabe por qué se cambia, ni la razón por la cual ni siquiera se informa directamente a los españoles, sino que nos lee una carta el rey de Marruecos. Es una cosa insólita. Y eso provoca la reacción de nuestro aliado, con el cual tenemos un acuerdo estratégico, que yo firmé con el presidente Bouteflika en el año 2003, nos cargamos ese acuerdo estratégico del primer suministrador de gas a España en un contexto de crisis total energética en el mundo. Es decir, diplomáticamente lo que se ha hecho y políticamente lo que se ha hecho en el norte de África es para España un retroceso extraordinario. Y eso lo vamos a pagar, y lo vamos a pagar muy caro, porque esas cosas en el mundo internacional no son gratis. Nada es gratis, pero en el mundo internacional esas cosas se pagan y se pagan, y ya la estamos pagando, ¿no? En términos de falta de credibilidad y falta de respeto y de consideración. Presidente, no sé si usted se podía imaginar hace 120 días, cuando el Partido Popular vivía una de sus peores crisis, cuando se planteaba el relevo de Pablo Casado por Núñez Feijóo, que 120 días después, solo 120 días, ganaría Juanma Moreno las elecciones andaluzas con mayoría absolutísima. No sé si ese escenario usted lo contemplaba. Yo se lo digo porque hasta la semana pasada, cuando conocíamos trackings y se los planteábamos a Génova, y eran tracking de GAT3, diciendo que podían obtener 57, 58 escaños, desde Génova se nos desmentían, se nos decían que eso no era probable. No sé usted si acariciaba un triunfo así, tan apabullante. Bueno, yo acariciaba un triunfo. Otra cosa es que el triunfo ha sido espectacular, ha sido un triunfo histórico. Como ha dicho muy bien el presidente de la Junta de Andalucía, hay que administrarlo, como todas las victorias, con humildad, pero yo creo que es el reflejo de varias cosas, ¿no? Primero, se ha premiado una tarea de gobierno buena, hay una sensación de que Andalucía mejora y está haciendo bien las cosas, y eso está muy bien. Y en segundo lugar, pues hay una sensación muy negativa respecto a la actuación del gobierno de la nación, ¿no? La mezcla de esas dos cosas suele ser, en este caso, pues lo que da una victoria tan arrolladora, ¿no? Pero es muy de destacar, lo digo porque es un parte, y lo hablaba con Juanma Moreno el otro día, una cosa parecida a lo que a mí pasó en el año 2000, ¿no? Es decir, entras en un gobierno de coalición, no con una mayoría, haces una tarea de gobierno, y la gente te premia con una mayoría absoluta 4 años después, ¿no? Pues está muy bien, yo me alegro mucho, y creo que es una tendencia general para España, marca una tendencia general para España, y marca una tendencia muy clara
en el territorio, llamémosle, del centro-derecha. Las dos cosas. ¿Cuál es esa tendencia? ¿Que se fagocita a Ciudadanos? ¿Que Vox toca su techo electoral? La tendencia es que el Partido Popular vuelve a ser un partido ganador y la tendencia es que el voto útil de la derecha es para el Partido Popular y que la capacidad de absorción del Partido Popular por el centro ha sido muy notable. Todavía tiene una cierta capacidad, pero tiene que demostrar también una cierta capacidad de absorber un cierto voto por la parte derecha, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Muy importante para tener un gobierno estable. Y con el panorama que hemos diseñado aquí, que yo estoy convencido de que así va a ser, pues España necesita un gobierno fuerte y estable. Lo va a necesitar, y competente y capaz, ¿no? ¿Y qué pasa con la izquierda o las izquierdas? Lo digo porque dice Núñez Feijóo que la vieja política pasa a ser la nueva política y de alguna manera anticipa el final de los populismos. Bueno, la ¿Eso nueva usted política coincide? de los nuevos partidos ha durado muy pocos años, ¿no? Y la verdad es que ha rendido muy pocos frutos a la política española. Si uno dice, en la política española la crisis del bipartidismo ha resultado beneficiosa para el país, pues la respuesta es que no. Ha rendido muy pocos frutos, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso se puede acabar. Otra cosa distinta es que, así como el Partido Popular parece haber encontrado su camino, con un líder seguro, inteligente, fiable, pues el Partido Socialista, pues que fue una gran máquina electoral, ya no lo es, que era un partido que representaba ciertos valores de la izquierda, tampoco lo representa ya, ¿no? Es simplemente un proyecto personal de resistencia en el poder y eso pues está condenado a la desaparición. Está condenado a la desaparición, a la extinción, quiero decir. Pero no del Partido Socialista, sino del proyecto de... No, por supuesto. De Pedro Sánchez, ¿no? Sí, el proyecto de Pedro Sánchez solo consiste en una cosa, que es en estar donde está, nada más. O sea, no hay más proyecto que ese. Entonces, consumadas las fechas, tendrán que hacer un proyecto nuevo, ¿no? Porque eso no es un proyecto, eso es simplemente estar por estar. Y estar por estar en la vida política, pues es al final una forma de hacer perder el tiempo a los países. Se ha buscado cierta confrontación, es verdad que muy auspiciada por parte de la izquierda, entre el modelo Ayuso y el modelo Moreno. ¿Son modelos complementarios o chocan entre sí? No, yo creo que son políticamente, en lo que es el espacio del centro-derecha del Partido Popular, totalmente complementarios. Y ojalá tuviésemos más, es decir, ojalá tuviésemos más porque los equipos, cuantos más competentes son, mejor. Y en los equipos hay personalidades muy distintas, ¿no? Yo, afortunadamente, puedo decir que tuve la fortuna de poder tener buenos equipos o poder crear buenos equipos y había personalidades muy distintas. Lo que se va a producir es una cosa, yo creo, es un fenómeno muy interesante en la vida española, ¿no? Que no lo habíamos visto nunca antes, ¿no? Madrid y Andalucía, el modelo es el mismo, pero van a competir a ver quién es más atractivo. Es decir, vamos a ver, yo creo, una explosión de lo que se llama la política de oferta, en el que Madrid y Andalucía van a competir para ver quién ofrece pues, una situación fiscal más atractiva, más ventajosa, unas posiciones para los inversores mejor, unas situaciones de ubicación de las empresas mejor, quién liberaliza más, quién da más oportunidades, quién es capaz de organizar la competencia mejor. Y eso va a ser extraordinariamente interesante verlo y extraordinariamente interesante para el desarrollo de España, ¿no? Porque eso va a ayudar mucho, yo creo, a superar algunos de los problemas que tenemos. Pero va a ser entre Madrid y Andalucía, fundamentalmente, ¿no? Pero el modelo es el mismo, ¿eh? La complementariedad política interna existe. Pero esa competencia va a existir y es una buena competencia para España. Competencia sana. Bueno, de hecho, Juanma Moreno nos decía que él aspira a ser la segunda economía, ahora es la tercera. Sí. Claro, ¿qué va a pasar con los otros? Además, como decía, yo quiero ser como Madrid, pero con playa, ¿no? Pues claro. Está muy bien. Y yo me pregunto, en un momento, en fin, de vacas magras, porque vamos a ver vacas flacas. Es que en un momento de vacas flacas las políticas de ofertas es cuando son más interesantes. Para salir antes de las vacas flacas, las políticas de oferta son las más interesantes, porque las políticas de oferta son en gran medida las que te hacen cumplir tus deberes, de volver a las reglas, volver a los equilibrios, volver a las disciplinas, que es cuando a España le ha ido bien, lo repito siempre. A España le ha ido muy bien, ¿te acuerdas? España va bien, ¿no? Pues a España le ha ido muy bien, le fue muy bien cuando España tenía equilibrio presupuestario, no tenía deuda, tenía bajos impuestos. Creábamos el 80% de todo el trabajo que se creaba en Europa.
Y eso fueron políticas de oferta. Bueno, pues ahora hay que hacer eso. Hay que hacer políticas de oferta. Nos va a costar, pero hay que hacerlas. Y yo creo que en ese punto, pues Madrid y Andalucía, mientras otros se entretienen en otras cosas, Madrid y Andalucía han encontrado el camino y han encontrado una receta que les está funcionando y les va a funcionar. ¿Qué va a pasar con la nueva política? Porque me decía que ha hecho poco servicio en este país, pero se está ahora en un proceso de escucha. Yolanda Díaz ha empezado a, de alguna manera, formular algo que quiere ser un espacio propio y que vendría a apuntalar Pedro Sánchez si se presenta de nuevo a las elecciones del 2023. Por cierto, ¿cree que se va a presentar Pedro Sánchez? Pues la verdad es que no lo sé. No me lo ha dicho. Como suena a veces que se está planteando, bueno, dar el salto a Europa y que se estaría trabajando el terreno internacional. Me da la sensación de que habla más usted con él que yo. Pero tampoco hablamos tanto, no se piense. Pero sí, es que no sé cómo encajaría en todo lo que me está contando, pues lo que antes era el espacio de Unidas Podemos, que ahora va a ser el de Yolanda Díaz. Yo creo que eso va a bajar. Y todas las mareas, ¿eh? Es que yo creo que la izquierda en su conjunto va a bajar. El Partido Socialista y todas las mareas y todas las pesadillas van a bajar. Y el centro derecha va a subir. Y lo importante es cómo está repartido el centro derecha. Y los resultados de Andalucía son muy importantes a los efectos de cómo está repartido el centro derecha. Eso significa que hay un partido predominante, ganador, y que puede haber un partido menor, pero que hay un partido ganador, a donde yo creo que se va a dirigir la mayor parte del voto del moderado, del centro derecha, que quiere un cambio en España. Y que tiene un modelo exitoso en Madrid, que tiene un modelo de éxito en Andalucía, como mayor expresión de ese modelo, ¿no? Y que ese modelo es extendible a toda España, ¿no? Y yo creo que eso es lo que va a pasar, ¿no? La izquierda en España se va a derrumbar por falta de contenidos y por exceso de disparates, ¿no? Es decir, para entender. ¿Y al independentismo catalán qué futuro le augura? Pues yo creo que el independentismo catalán seguirá enquistado en su bucle, ¿no? Pero lo importante es que los constitucionalistas catalanes se sientan respaldados. Se sientan respaldados y que los nacionalistas separatistas que intentaron dar un golpe contra la Constitución sepan que si lo vuelven a intentar se van a encontrar con toda la fuerza del Estado y con todas las fuerzas constitucionales enfrente, ¿no? Y por tanto están condenados al fracaso. No va a haber separatismos en España, no va a haber separación de nadie de España, no va a haber separación de nadie en el marco de la Unión Europea, no va a haber ruptura de la Constitución, pero los constitucionalistas catalanes tienen que salir a la calle como los constitucionalistas vascos, sabiendo que el Estado está detrás, que el país está detrás, que el gobierno está detrás, que las instituciones están detrás de ellos. Eso es lo más importante. Y termino ya, pero seguro que usted, en fin, tiene un doloroso recuerdo de cómo se nos fue Rita Barberá, del proceso que siguió Francisco Camps. ¿Qué ha pensado estos días viendo cómo Mónica Oltra se resistía a dejar el cargo y no se aplicaba, digamos, ese rasero ético que ya tanto echó en cara? A mí no me gusta, Susana, pasar factura a nadie, ¿no? Cada uno tiene que interpretar las responsabilidades que tiene de la manera mejor que entiende, de la manera mejor posible, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que existe hoy en la vida política es una cierta falta de sentido de la responsabilidad por parte de en líneas generales de los dirigentes. El concepto de la responsabilidad se ha difuminado mucho, ¿no? Y la vuelta a ese concepto es un concepto bueno. Pero es una vuelta a la velocidad desde el punto de vista de la responsabilidad política de los dirigentes políticos. No necesariamente porque lo diga un juez. Aquí se cometió un error hace muchos años. Y es que las responsabilidades políticas, se dijo, las determinan los tribunales de justicia. No, perdóneme usted. Los tribunales de justicia determinan otra cosa, menos una, que es la responsabilidad política. La responsabilidad política es una cosa que corresponde definir a los políticos en los términos que se hace en una democracia, que son con el respeto a las normas, con el respeto en el Parlamento, con los respetos en las asambleas legislativas, en las Cortes en este caso, en las Cortes valencianas, pero tiene que ser una responsabilidad política, no solamente las responsabilidades judiciales son otra cosa. Termino ya, pero como me he quedado preocupada y estoy convencida de que muchos de nuestros telespectadores también, con ese anticipo, digamos, de un otoño negro, incluso de una posible recesión mundial, ¿qué consejo daría usted
a las personas que ahora mismo están haciendo ya cálculos para ver si llegan a fin de mes con el recibo de la luz, con la cesta de la compra, con la hipoteca que ya les ha subido? La única manera que hay de afrontar la realidad es verla. Y por lo tanto yo me prepararía para eso. A mí cuando hay empresarios amigos míos que me preguntan, bueno, ¿cómo ves las cosas? Yo les dije esto, lo llevo diciendo desde hace algún mes, ¿no? Pues les digo, yo si tuviese una empresa la prepararía para este escenario. Si tuviese mi familia la prepararé para ese escenario. Y lo que aconsejo es que nos preparemos para ese escenario. Y por lo tanto, con lo que tengamos, lo tenemos que administrar sabiendo que vamos a tener un escenario complicado, ¿no? Es una manera de decirle la verdad a las personas y de no engañar a la gente, porque si no, las consecuencias serán todavía peores. Y en un momento en el cual, desgraciadamente por otras cosas, se habla que vivimos los tiempos de la muerte de la verdad, pues alguien le tendrá que decir a las personas, esta es la realidad de las cosas, nos tenemos que intentar superarlas y las superaremos, seguro que las superaremos. Pues, presidente, muchísimas gracias, de verdad, por hacernos placer. un poco la agenda y, bueno, pues hablar y de alguna manera hacer pedagogía de lo que nos viene, ¿eh? Para eso le llamamos y ha cumplido sobradamente nuestras expectativas. Muchísimas gracias.